¿Qué se puede interpretar de la aparición de Enrique Márquez en el discurso del Estado de la Unión y su visita esta misma mañana a la Casa Blanca? Lo primero que pasó cuando lo vimos en el Capitolio ayer es que todos esos sectores que siempre han querido sacar del camino a María Corina Machado brincaron entusiasmados para bautizar a Enrique Márquez como la nueva cara de la transición. Sobre todo los voceros del alacranato, ese alacranato que sabe que no puede ser nadie en democracia y decidió serlo en dictadura porque en una Venezuela libre nadie les daría el chance y más bien tendrán que rendir cuentas. En todo caso, ese grupo lo etiquetó de una vez como el candidato capaz de unir. Nadie sabía que Enrique Márquez sería el invitado sorpresa en la memoria y cuenta de Trump, pero muchos intentan vender la idea que siempre estuvieron enterados. Ya empiezan los debates sobre si el chavismo puede verlo como un candidato menos radical y si podría hacerlo también la plataforma unitaria. Trump mencionó que fue candidato a la presidencia, que se enfrentó a Maduro y terminó en una cárcel infame, que es un tío amado y que muchos más presos políticos serían liberados. Nada más que eso. No significa que no haya algo más detrás de esta aparición inesperada. Aun cuando en principio la candidatura de Enrique Márquez de cara al 28 de julio generó dudas sobre su respaldo a María Corina Machado y las autoridades legítimas, después desistió de presentar su nombre y se ubicó en la acera de la mayoría del país. Incluso después de salir de la cárcel, habló por teléfono con María Corina Machado y en privado ha dicho en otros espacios que el camino ahora es solidarizarse con el liderazgo de María Corina, el que representa a ella, y que competir contra su figura es un sinsentido. Y como dijo Trump, en su momento exigió que el régimen mostrara las actas, Maduro se molestó, lo secuestró y se convirtió en el perfecto ejemplo de perfil de un preso político. Otras teorías apuntan a que Enrique Márquez llegó a presionar la definición de un calendario electoral y la necesidad de tenerlo en mano antes de las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos. Otros lo ubican justamente como un aspirante con credenciales de presidente de un nuevo CNE. Hablan de su perfil como ese que tiene relaciones con el chavismo originario y quien también tiene relación con la oposición real, con el gobierno electo el 28 de julio. Otros sí han destacado que una de las personas que más incidió para que Enrique Márquez haya aparecido anoche en el discurso del Estado de la Unión fue el propio Gustavo Petro, el presidente de Colombia, después de su reunión en la Casa Blanca a principios de este mes. Es el único preso político al que Petro hacía referencia con nombre y apellido. La salida de Enrique Márquez también recuerda la inutilidad de la ley de amnistía. Enrique Márquez no salió por la implementación de ese documento. Pareciera tener una libertad plena que le permite salir del país, hablar, porque la estrategia del régimen de utilizar la ley de amnistía es seguir criminalizando a la disidencia, revictimizar y mantener su aparato de represión, que es lo único que los aferra al poder. Después de liberar a todos los presos políticos, van a tener que moverse a otras de las fases que exige Estados Unidos y alargan este momento lo más que pueden. Han pasado solo 53 días desde la caída de Maduro y muchos se preguntan qué líderes venezolanos están realmente en la mesa de toma de decisiones de la administración Trump, en esto que algunos etiquetan como una soberanía tutelada. Para quienes mantienen como escenario una especie de junta de gobierno de ambas partes en esa etapa de transición, también ubican a Enrique Márquez en esa ecuación. De hecho, el mensaje de Enrique Márquez fue: estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos, lo puso en mayúscula. Estas palabras hicieron que se empezara a hablar de la intención de Trump de lograr que cuaje una transición que los incluya a todos. Y hay dos antecedentes que han generado reflexión similar: la reunión del presidente Edmundo González con todos los líderes de los partidos políticos y la aparición de la plataforma unitaria con todos sus liderazgos, quienes han acompañado a María Corina Machado, y también esos quienes generan comentarios displicentes y sospechas en las redes sociales, quienes detestan a María Corina y la han adversado desde que hablaba de una intervención humanitaria que no era otra cosa que una intervención militar, como ocurrió en la modalidad que ocurrió en enero. Ahora se aferran a Enrique Márquez como el representante de la diversidad, con un tablero que prioriza un liderazgo ponderado, alejado del que llaman el exacerbado personalismo de otros liderazgos, refiriéndose por supuesto a la líder que los venezolanos eligieron por mayoría, una mayoría abrumadora. Algunos predicen que la administración Trump se decanta ahora por una transición moderada con un opositor moderado, y otros que esto fue simplemente una manera poderosa de demostrarle al Congreso que la operación de extracción de Maduro, que los demócratas tildan de ilegal, sirve para salvar vidas como la de Enrique y liberar a presos políticos, darles de nuevo voz y mostrar evidencia de la eficacia de la primera de las fases que describieron como estabilización. Aquí todo el mundo asegura que el tablero al menos no está estancado, que al menos se mueve, pero nadie sabe en verdad la próxima jugada de Donald Trump. Todo es mera especulación. Que Enrique Márquez, además, haya estado
pasado hoy en la Casa Blanca con la cobertura planificada de un medio de señal abierta que se autocensuró durante 12 años o más, también debería tener una lectura. La verdad es que con la presencia de Enrique Márquez en el discurso del Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos hizo un merecido homenaje a todos los presos políticos y familiares, quienes sufren lo que ningún informe puede emular porque no hay descripción que recree la dimensión de lo que hicieron estos genocidas. El presidente de los Estados Unidos le dijo a los presos políticos con ese gesto: les creo y sé todo lo que han padecido, un espaldarazo a las víctimas y una manera de ratificar que Estados Unidos sabe que el cartel que se mantiene en el poder ejecutó junto a Maduro todas estas salvajadas. Ni los adversarios de María Corina Machado dudan de la fuerza de su liderazgo y tampoco ignoran que una transición va a necesitar a una sociedad democrática con sus muchas caras y voces, que tendrían derecho a ser protagonistas en un proceso de reconstrucción de la democracia. Y sí, ya algunos escenarios se preparan para que en algún momento Venezuela deba pactar, por ejemplo, con lo que quede del chavismo o con el chavismo no criminal. Y la verdad es que no estoy segura que haya chavismo no criminal, eso es debatible, pero quizás sí, bajo los estándares de Estados Unidos. Es decir, todo aquel quien no tenga una acusación en una corte en este país, por ejemplo, o un precio a su cabeza. En todo caso, volviendo a Enrique Márquez, en este tiempo reciente ha dado muestras de convicción democrática y ha pagado el precio. Veremos qué camino construye en lo adelante. Si María Corina Machado hubiera asistido a ese discurso del Estado de la Unión producto de la invitación del senador Rick Scott, probablemente el debate ahora sería que no la invitó Trump, o si la hubiera invitado Donald Trump, el debate hubiera sido que no se sentó al lado de Marco Rubio o que debió haber ido Edmundo González, o quizás la hubieran acusado de seguir órdenes de la Casa Blanca y perder autonomía. Hay un abanico inmenso de posibilidades. Y aunque el equipo de María Corina no ha comentado sobre este episodio con el senador republicano, sé que de manera privada aclararon la confusión con su equipo y que además, para el momento en el que María Corina Machado recibió esa gentil invitación, al menos hace un mes, no sabía si estaría en Washington D.C. y le pedían confirmar cuanto antes. La pregunta que le importa a Venezuela no es quién fue o no al discurso del Estado de la Unión, es cómo nos acerca lo que pasó y lo que va a pasar a una elección libre. ¿Esto fue solo un símbolo que acerca a la Casa Blanca a la denuncia contra crímenes de lesa humanidad en Venezuela o es parte de una estrategia política vinculada a la transición? Todos sabemos que eso solo lo va a responder Trump si en algún momento le hacen la pregunta o con las acciones que no avisará de manera anticipada. Enrique Márquez abrazó a su sobrina en el Capitolio, estuvo en la Casa Blanca. María Corina Machado ha sido recibida por Trump, almorzó con él, se ha reunido varias veces con Marco Rubio. La gran ausente aquí siempre es Delcy. Ella es quien no ha aparecido en ninguna foto, ni cuando el Comando Sur la fue a visitar, la quiso incluir en el retrato. La más importante lección que hemos aprendido desde el 3 de enero es que lo que realmente se discute en la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado, no se filtra, no se especula, pasa. Y la mayoría de las veces contradice todos los pronósticos. Y si no, preguntémosle a Maduro. El New York Times reveló que Washington le ofreció en diciembre una última oportunidad para exiliarse. Y él claramente expresaba que desconfiaba de Delcy, cuando eso parecía una fábula para el público. Cuentan que entre Maduro y Trump hubo hasta una llamada jocosa en la que se lanzaron hasta piropos. Trump lo invitó a la Casa Blanca. Maduro colgó el teléfono e interpretó ese tono del interlocutor como una señal que no ordenarían jamás un ataque contra Caracas y que aún era posible para él negociar una salida digna, mientras Trump terminó convencido que Maduro no se tomaba en serio su ultimátum para abandonar el poder. ¿Cuántos de ustedes tampoco se lo tomaron en serio? Maduro ofreció adelanto electoral en 2026 con otro candidato chavista como vía de salida y Washington insistió en que debía abandonar el poder de inmediato. La última oferta de la Casa Blanca llegó el 23 de diciembre. El ataque pudo ser en diciembre, pero el clima no ayudó. Delcy se bronceaba en Margarita y Estados Unidos le advirtió que el Pentágono iniciaría una amplia serie de ataques si Venezuela se negaba a cooperar. Algunos recuerdan que las transiciones hacia la democracia no las ganan los puros, sino los pragmáticos. Bueno, tendremos que esperar, pero hoy se armó un alboroto sobre quién va a ser el candidato de la transición y Venezuela no tiene planeado que María Corina Machado sea la candidata de la transición. Tiene planes para ella después de la transición. Aquí quien parece estar en peligro es Delcy. Si Trump está empezando a creer que ella no va a poder culminar la tarea y le busca un reemplazo. Estas horas fueron tan frenéticas que alguien invocó a Claudio Fermín y de repente apareció. El régimen volvió a instalar una alcabala en la casa de María Corina Machado hoy, justo hoy, y amenazó, amedrentó y le confiscó la casa a su secretaria de 15 años. Le robaron la casa a una secretaria, quien ya está en el exilio, porque le montaron una orden de captura hace rato. Hoy Zair Mundaray dijo en carlaangola.tv que a Tarek William Saab le dieron este cargo en la Defensoría para retenerlo, evitar que formalice un acuerdo de cooperación con Estados Unidos y que ya él habría en otro momento solicitado irse a Europa, por ejemplo. Un circo esto de los enroques, sacar a un torturador de la Fiscalía y ponerlo en la Defensoría del Pueblo y además colocar en su lugar a The Boy.
que no es especialista en derechos humanos como lo presenta Jorge Rodríguez, sino un especialista en tapar crímenes de lesa humanidad del cartel. El mismo cartel que le niega una intervención quirúrgica de emergencia al periodista Ramón Centeno, porque lo sacaron del calabozo, pero lo obligan a seguir asistiendo al juicio. Alguien me describía este tiempo como el concierto de una sinfónica. En medio de esa ejecución magistral, entra alguien con un martillo y empieza a partir las ventanas del recinto. Tú vas a voltear distraído por el ruido y vas a dejar de escuchar a la orquesta. Debemos seguir enfocados en esa orquesta, no en quienes sostienen el martillo. Una buena manera de devolverle la mirada a esa sinfónica es entender que el mal sigue instalado en Venezuela. El periodista Ramón Centeno y todos los presos políticos están en nuestro escenario principal. Ellos son nuestra orquesta.